¿Alguna vez te has preguntado cómo un ser divino, creado para ser perfecto, podría rebelarse contra su propio creador? La caída de Lucifer no fue solo un evento, sino un momento que cambió para siempre la dinámica del cielo y la tierra, que llevó realmente al portador de la luz a convertirse en la personificación del mal. En este video exploraremos las profundidades filosóficas y espirituales de esta rebelión celestial, revelando las verdaderas motivaciones detrás de la caída de Lucifer y cómo este acontecimiento impactó el equilibrio entre el bien y el mal. Prepárate para descubrir una nueva perspectiva sobre el papel de Lucifer antes y después de su caída, y cómo esto sigue resonando en nuestras vidas y creencias hoy. Si buscas entender la complejidad de esta figura y lo que esta historia puede enseñarnos sobre el orgullo, el poder y la naturaleza de la elección, quédate con nosotros hasta el final. El viaje para desentrañar estos misterios comienza ahora. Antes de la rebelión que sacudiría los cimientos del cielo, Lucifer era una de las creaciones más espléndidas de Dios. La Biblia y varias tradiciones teológicas nos presentan a este ser como un ángel de luz, un portador de sabiduría y belleza incomparables. Su nombre, Lucifer, que significa portador de la luz o el que lleva la luz, refleja el propósito original de su existencia: iluminar los caminos del cielo con pureza y verdad. Lucifer no solo era un ángel común, sino que ocupaba un puesto de gran importancia dentro de la jerarquía celestial. Se le describe como un ser de extraordinaria inteligencia y esplendor, adornado con todo tipo de piedras preciosas, símbolos de su majestad y estatus. En Ezequiel 28, 12, 15, el profeta describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Además, se lo menciona como el querubín protector, un título reservado para aquellos seres encargados de guardar el trono de Dios. Este papel como protector del reino celestial le daba a Lucifer una cercanía especial con el Creador. Su posición implicaba no solo responsabilidad, sino también un acceso único al poder y la gloria de Dios. Era testigo directo del funcionamiento del cosmos, del amor y la justicia divina y de las decisiones que regían el universo. Sin embargo, como veremos más adelante, este acceso especial, en lugar de ser una bendición, se convertiría en la fuente de su ambición desenfrenada. Pero, ¿qué características hacían de Lucifer una criatura tan singular? Su misma constitución parecía diseñada para reflejar la luz divina. Los textos bíblicos sugieren que fue creado con una gloria resplandeciente, capaz de irradiar la luz y el conocimiento de Dios a todas las partes del universo. A menudo se lo representa cubierto de piedras preciosas y metales brillantes, un reflejo simbólico de su naturaleza luminosa. Su sabiduría era insondable, lo que lo hacía ideal para gobernar en nombre de Dios sobre las huestes angélicas. Los estudiosos han debatido por siglos sobre la naturaleza exacta de la relación entre Dios y Lucifer antes de su caída. Algunos teólogos creen que, debido a su cercanía con Dios y su puesto elevado, Lucifer pudo haber sido visto como un líder entre los ángeles, alguien con una autoridad casi regia. Si esto es cierto, su eventual caída habría sido no solo una tragedia personal, sino también un acto que sacudió la estabilidad de todo el reino celestial. En este punto de la narrativa, es importante entender que Lucifer no fue creado como un ser malvado. Al contrario, fue diseñado con perfección absoluta y con la capacidad de elegir, como todos los seres celestiales. Su capacidad de elección es crucial en la comprensión de su historia, ya que la rebelión de Lucifer no fue un accidente o un error de creación. Fue una decisión consciente, un acto de voluntad que lo llevó a desafiar el orden divino. El libre albedrío otorgado a Lucifer es, quizás, uno de los aspectos más intrigantes de su historia. Si bien tenía una naturaleza pura y resplandeciente,
también poseía la libertad de tomar decisiones. Dios, en su infinita sabiduría, dotó a sus criaturas celestiales, incluidos los ángeles, de la capacidad de escoger su propio camino. Este don de la libertad es lo que permitió a Lucifer ser más que una mera marioneta divina. Era un ser con la capacidad de amar, de servir, pero también de desobedecer si así lo decidía. La teología cristiana enfatiza que, al igual que los humanos, los ángeles tienen una misión en el cosmos. Cada uno de ellos fue creado con un propósito específico dentro del vasto plan de Dios. Lucifer, en su papel de portador de luz, tenía la misión de reflejar la gloria y el conocimiento divinos. Sin embargo, es posible que esta cercanía con el poder y la gloria infinitos despertara en él un sentido de orgullo y autosuficiencia, elementos que serían clave en su caída. Es aquí donde se introduce un elemento esencial en la comprensión de la caída de Lucifer, su orgullo. La tradición cristiana sugiere que fue el orgullo lo que plantó la semilla de la rebelión en el corazón de Lucifer. Su belleza, sabiduría y poder eran tan grandes que, en algún momento, comenzó a desear más. Este deseo de alcanzar un nivel de divinidad comparable al de Dios mismo fue lo que encendió la chispa de la rebelión. En Isaías 14:14 se nos relata que Lucifer pensó en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Este pasaje es clave, ya que revela la ambición que impulsó a Lucifer a actuar en contra del orden divino. La ironía, por supuesto, es que cuanto más se elevaba en su propio orgullo, más descendía en términos de espiritualidad y verdad. Su deseo de convertirse en igual a Dios lo alejaba de su propósito original como portador de la luz. En lugar de servir a la creación y reflejar la gloria divina, Lucifer comenzó a buscar la adoración para sí mismo. Es en este punto donde la perfección de Lucifer se convierte en su mayor debilidad. Mientras que otros ángeles aceptaban su papel dentro de la jerarquía divina, Lucifer se sintió insatisfecho con su lugar. El orgullo nubló su juicio y comenzó a ver a Dios no como un creador benevolente, sino como un competidor. Su ambición lo llevó a cuestionar el orden establecido y a buscar maneras de consolidar su propio poder dentro del cosmos. Uno podría preguntarse, ¿cómo pudo un ser creado con tanta perfección y sabiduría caer en una trampa tan obvia como el orgullo? La respuesta a esta pregunta radica en el libre albedrío y la naturaleza del mal. En su deseo de más poder y control, Lucifer perdió de vista la fuente de su propia gloria, Dios. Se olvidó de que su esplendor era un reflejo de la luz divina y no algo propio. Esta desconexión con la verdad fue lo que lo llevó a su eventual ruina. A medida que avanzamos en nuestra narrativa, se hace evidente que la caída de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia. Fue un rechazo consciente de su propósito y una traición a la confianza divina. A partir de aquí, comenzamos a ver cómo las motivaciones internas de Lucifer lo llevaron por un camino de autodestrucción que cambiaría el curso de la historia celestial para siempre. La historia de Lucifer no es simplemente la caída de un ángel, es la historia del orgullo en su forma más pura. Al explorar las motivaciones ocultas de Lucifer, encontramos que su ambición no nació de una falta de poder o gloria, sino de un deseo de algo más profundo, el control absoluto. Para comprender mejor las motivaciones detrás de su rebelión, debemos primero analizar el papel del orgullo y la ambición en la naturaleza celestial. Lucifer, como mencionamos anteriormente, era una creación perfecta, dotado de luz, sabiduría y belleza. Sin embargo, su proximidad a la perfección fue lo que sembró la semilla del orgullo en su corazón. El orgullo, a diferencia de otras faltas, tiene la capacidad de crecer desde la grandeza y la exaltación, ya que se alimenta del éxito y el reconocimiento. En el caso de Lucifer, cuanto más grande era su poder,
y su estatus, mayor era su percepción de sí mismo. No es difícil imaginar que, al observar su propio esplendor, Lucifer comenzara a preguntarse por qué no tenía el control total del cielo. El orgullo es descrito en la tradición cristiana como uno de los 7 pecados capitales, pero en el caso de Lucifer se convirtió en la causa raíz de su ruina. La Biblia relata en Isaías 14:12-14 que Lucifer dijo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Este pasaje revela no solo la ambición de Lucifer de gobernar sobre los cielos, sino también su deseo de usurpar el lugar de Dios. El orgullo de Lucifer no era simplemente un deseo de reconocimiento o elogio, era una ambición desmedida de alcanzar un poder divino que no le correspondía. Este tipo de orgullo es lo que los filósofos y teólogos han debatido durante siglos, como el orgullo satánico, un tipo de orgullo que no se contenta con la grandeza propia, sino que busca sobrepasar a la autoridad última, incluso a Dios. El orgullo de Lucifer lo llevó a cuestionar el orden celestial, a desear el poder absoluto y finalmente a rebelarse contra el mismo Creador. Aquí es donde entra en juego la ambición. Mientras que el orgullo inflaba su percepción de sí mismo, la ambición de Lucifer lo impulsaba a buscar más. La ambición en sí misma no es necesariamente mala. Puede ser el motor que impulsa a los seres a alcanzar grandes logros. Sin embargo, en el caso de Lucifer, su ambición fue más allá de los límites de lo que era justo y correcto. No se conformaba con su estatus elevado ni con su posición privilegiada entre los ángeles. No, Lucifer quería más. Quería ser igual a Dios. La ambición de Lucifer no solo lo llevó a desear el poder supremo, sino que también lo cegó ante las consecuencias de sus acciones. En su mente, la idea de desafiar a Dios no era una locura ni una traición, era un paso lógico en su camino hacia el poder. La sabiduría que una vez lo había caracterizado ahora estaba distorsionada por su deseo de control. Lucifer comenzó a ver a Dios no como su creador y guía, sino como un rival a vencer. Aquí es donde su ambición se vuelve peligrosa. Ya no se trataba solo de querer más, sino de quererlo todo. Este deseo de sobrepasar a Dios tiene profundas implicaciones filosóficas y espirituales. ¿Por qué un ser creado con perfección absoluta desearía rebelarse contra su propio creador? Para responder a esta pregunta, debemos explorar el concepto del libre albedrío y cómo afecta a los seres celestiales. Dios dotó a los ángeles, al igual que a los humanos, con la capacidad de elegir. Lucifer, como ser dotado de libre albedrío, tenía la opción de seguir sirviendo a Dios o de tomar un camino diferente. El libre albedrío le permitía tomar decisiones conscientes y responsables sobre sus acciones. Sin embargo, también significaba que podía elegir el mal si así lo deseaba. La ambición desmedida de Lucifer fue, por tanto, una elección. En lugar de aceptar su papel dentro del plan divino, eligió desafiarlo. Pero esta elección no fue impulsada por el miedo o la desesperación. Fue una decisión alimentada por la creencia de que él merecía más. El libre albedrío le dio la capacidad de elegir su propio destino y él eligió la rebelión. Es importante señalar que la ambición de Lucifer no fue un acto impulsivo o irracional. Al contrario, fue una decisión calculada, un plan meticuloso para derrocar a Dios y establecerse como el soberano del cielo. En su mente estaba seguro de que su rebelión tendría éxito. No fue hasta mucho después que comprendió la magnitud de su error. La Biblia y otras tradiciones religiosas nos muestran que Lucifer no estaba solo en su ambición. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su rebelión. Esta alianza muestra que Lucifer no solo tenía el carisma y la influencia necesarios para atraer a otros a su causa, sino que también subestimó el poder y la justicia de Dios. Para él,
La rebelión era un movimiento estratégico hacia el poder absoluto y creía que podía desafiar y derrotar al propio Creador. Este plan de rebelión revela una de las características más profundas del orgullo: la ceguera. El orgullo ciega a quien lo posee, haciéndolo incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. En el caso de Lucifer, su orgullo lo llevó a creer que podía derrotar al omnipotente Dios. Esta ceguera fue su ruina. Mientras sus ambiciones crecían, su capacidad de ver la verdad disminuía. El resultado fue una rebelión fallida, una guerra en el cielo que terminó con la expulsión de Lucifer y sus seguidores. Sin embargo, el orgullo de Lucifer no se desvaneció con su caída. Incluso después de ser expulsado del cielo, su orgullo siguió siendo un factor clave en sus acciones. En lugar de aceptar su derrota y buscar la redención, Lucifer decidió continuar su lucha, esta vez contra la humanidad. Aquí es donde la ambición de Lucifer se transforma en venganza. Al ser derrotado en su intento de derrocar a Dios, decide atacar a la creación más preciada de Dios, los humanos. El orgullo de Lucifer lo llevó a buscar la destrucción de la humanidad como una forma de vengarse de Dios. Al corromper a Adán y Eva, intentó socavar el plan divino y demostrar que los humanos también eran susceptibles al pecado y la rebelión. Para Lucifer, cada alma humana caída es una victoria personal, una forma de reafirmar su poder frente a Dios. Este ciclo de orgullo, ambición y venganza continúa a lo largo de la historia y sigue siendo una parte central de la teología cristiana. En el fondo, las motivaciones de Lucifer revelan una verdad filosófica sobre la naturaleza del mal. No es simplemente la ausencia de bien, sino el resultado de una elección consciente de rechazar el bien en favor del ego y la ambición personal. Lucifer no cayó porque fue creado malvado, sino porque eligió el camino del orgullo y la ambición por encima del amor y la obediencia a Dios. La historia de la rebelión de Lucifer, por tanto, no es solo un relato de un ángel que cayó, sino una lección eterna sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Su caída nos enseña que incluso las criaturas más gloriosas están sujetas a la tentación del poder y el control. Nos recuerda que el orgullo, cuando no se controla, puede llevarnos por un camino de autodestrucción, incluso cuando estamos más cerca de la perfección. La rebelión de Lucifer no fue un simple acto de desobediencia, sino una insurrección a gran escala que sacudió los cimientos del reino celestial. Este evento marca el momento en que Lucifer, cegado por el orgullo y la ambición, decidió tomar acción para derrocar el orden establecido por Dios. En este capítulo profundizaremos en los detalles de la rebelión, la batalla que se desató en los cielos y sus implicaciones cósmicas. Lucifer no estaba solo en su deseo de alcanzar el poder supremo. A lo largo de su tiempo en el cielo, su influencia y carisma le permitieron ganar adeptos entre los ángeles. Se dice que una tercera parte de los seres celestiales decidió unirse a su causa, convencidos de que Lucifer les ofrecería un lugar más destacado en el nuevo orden que planeaba establecer. Este grupo de ángeles rebeldes, conocidos posteriormente como los ángeles caídos o demonios, siguieron a Lucifer en su intento de derrocar a Dios. La pregunta que surge es, ¿cómo logró Lucifer convencer a tantos ángeles para que se rebelaran contra su propio creador? Aquí es donde entra en juego su capacidad de persuasión. Al ser uno de los seres más elevados y respetados del cielo, Lucifer tenía una posición de liderazgo que le permitió acercarse a los ángeles y sembrar la semilla de la rebelión. Se cree que Lucifer utilizó su influencia para hacerles creer que, bajo su mando, el cielo sería un lugar más justo, donde ellos también tendrían la oportunidad de gobernar. Es probable que muchos de estos ángeles no comprendieran completamente las consecuencias de su traición. Lucifer, en su afán por derrocar a Dios, habría prometido libertad, poder y gloria para aquellos que lo siguieran. La narrativa sugiere que la rebelión fue un acto deliberado y bien planeado, no una acción impulsiva.
Lucifer sabía que estaba desafiando el orden cósmico y creía que con el apoyo de una porción considerable de los ángeles podría derrocar a Dios y tomar el control del cielo. Este tipo de conflicto tiene profundas raíces en la literatura y la filosofía. A lo largo de la historia hemos visto numerosas rebeliones donde un líder carismático convence a sus seguidores de que su causa es justa, incluso cuando implica desafiar la autoridad establecida. En el caso de Lucifer, su rebelión fue vista como una búsqueda de justicia y poder personal, aunque en realidad fue un acto de egoísmo y traición. Sus seguidores, deslumbrados por su visión, no se dieron cuenta de que estaban desafiando la fuente misma de su existencia. La Biblia nos ofrece una visión dramática de este conflicto en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 12, 7, 9, se describe cómo estalló una guerra en el cielo, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje es clave para entender la magnitud de la rebelión. Miguel, el arcángel, lideró a los ángeles leales a Dios en una batalla cósmica contra Lucifer y sus seguidores. Esta guerra no fue una mera disputa simbólica, sino un conflicto real en el que se puso en juego el destino del cielo. Lucifer, conocido aquí como el dragón, fue derrotado y expulsado del cielo junto con sus ángeles. El hecho de que el mismo Miguel, uno de los principales líderes celestiales, luchara contra Lucifer demuestra la seriedad de la amenaza que representaba. La guerra en el cielo no solo fue una batalla física, sino también una guerra espiritual e ideológica. Representaba la lucha entre el bien y el mal, entre el orden divino y el caos que Lucifer intentaba instaurar. En la mente de Lucifer, la rebelión no era solo una forma de alcanzar el poder, sino una forma de crear un nuevo orden en el que él sería la figura suprema. Sin embargo, subestimó el poder de Dios y la lealtad de los ángeles que permanecieron fieles. Una de las preguntas filosóficas más interesantes que surgen de esta rebelión es: ¿por qué permitió Dios que ocurriera esta guerra? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no detuvo la rebelión antes de que estallara? Muchos teólogos creen que Dios permitió que la rebelión ocurriera como una forma de reafirmar el libre albedrío. Al igual que los humanos, los ángeles tienen la capacidad de elegir su camino, incluso si eso significa rebelarse contra su creador. Dios no forzó a los ángeles a seguirlo ciegamente, sino que les dio la libertad de tomar sus propias decisiones. En este sentido, la rebelión de Lucifer fue una manifestación del libre albedrío en su forma más extrema. A pesar de su derrota, Lucifer no dejó de luchar contra Dios. Después de ser expulsado del cielo, se convirtió en el adversario de la humanidad, buscando corromper y destruir la creación divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de la rebelión. Lucifer no solo fue expulsado del cielo, sino que también fue destituido de su papel como portador de luz. En lugar de iluminar el camino hacia Dios, ahora se dedicaba a oscurecerlo, tentando a los humanos para que se apartaran del bien. La expulsión de Lucifer del cielo también tiene un significado simbólico profundo. Al ser arrojado a la tierra, Lucifer perdió su posición de privilegio y poder, y fue reducido a un estado de degradación. Sin embargo, su caída no significó el fin de su influencia. Como Satanás, continuaría su lucha contra Dios,
esta vez enfocándose en la humanidad. Este cambio de enfoque marca una transición crucial en la narrativa de Lucifer. Antes de su rebelión, su papel era el de un líder y protector dentro del cielo. Después de su caída, se convierte en un enemigo de la humanidad, buscando arrastrar a los humanos hacia el pecado y la perdición. Este nuevo papel como adversario es central en la teología cristiana, donde Satanás es visto como la fuerza que constantemente busca destruir el plan divino. El legado de la rebelión de Lucifer se manifiesta en la continua lucha entre el bien y el mal en la tierra. Su influencia se siente en cada tentación, en cada acto de desobediencia y en cada momento en que los humanos eligen alejarse de Dios. La guerra en el cielo fue solo el principio de una batalla espiritual que continúa hasta el día de hoy. En este sentido, la rebelión de Lucifer no fue simplemente una derrota para él y sus seguidores, sino el comienzo de una nueva fase de su lucha. A pesar de haber sido desterrado del cielo, Lucifer no renunció a su ambición de desafiar a Dios. Su batalla ahora se libraba en los corazones y mentes de los humanos, donde intentaba sembrar las mismas semillas de orgullo y ambición que lo llevaron a su propia caída. La rebelión de Lucifer, entonces, no es solo una historia de conflicto entre ángeles, sino un reflejo de la lucha más amplia entre el bien y el mal en el cosmos. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida, y nos recuerda que incluso las criaturas más gloriosas pueden caer si permiten que su deseo de poder eclipse su propósito original. La caída de Lucifer no solo afectó a los cielos, sino que también tuvo profundas consecuencias en la creación misma, incluyendo la tierra y la humanidad. La rebelión no fue simplemente un evento aislado en el reino celestial, sino que desencadenó un efecto dominó cuyas repercusiones se sienten hasta el día de hoy. Al ser expulsado del cielo, Lucifer dejó de ser el portador de la luz y pasó a convertirse en el adversario, el enemigo de todo lo bueno y divino. En este capítulo exploraremos cómo su caída transformó el equilibrio entre el bien y el mal en el universo y cómo esto afectó tanto a los ángeles como a los humanos. Cuando Lucifer y sus seguidores fueron arrojados del cielo, no solo perdieron su lugar en la jerarquía celestial, sino que también fueron despojados de su gloria y poder original. El esplendor que una vez caracterizó a Lucifer se desvaneció, dejando en su lugar una figura marcada por el resentimiento y el odio hacia Dios y su creación. La Biblia describe este momento en términos dramáticos, como una caída desde lo más alto a lo más bajo. Isaías 14:12 dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Este versículo encapsula la gravedad de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás. En el cielo, la caída de Lucifer trajo consigo una purga de los ángeles que lo habían seguido. Aquellos que permanecieron fieles a Dios fueron testigos de cómo una tercera parte de los ángeles, una porción significativa del ejército celestial, se unió a la rebelión y fue desterrada junto con Lucifer. Este evento no solo alteró el equilibrio de poder en el cielo, sino que también marcó una clara división entre los ángeles que eligieron el bien y los que optaron por el mal. El cielo nunca volvería a ser el mismo después de este evento, ya que la confianza en la estabilidad del orden celestial había sido sacudida. Para los ángeles que permanecieron leales a Dios, la caída de Lucifer fue un recordatorio de que incluso los seres más elevados pueden sucumbir al orgullo y la ambición. En este sentido, la rebelión de Lucifer sirvió como una advertencia para aquellos que, aunque fieles,
podrían ser tentados en el futuro. El cielo, que antes era un lugar de armonía absoluta, ahora había sido manchado por el conflicto. A partir de este momento, la lucha entre el bien y el mal se convertiría en un aspecto central de la existencia celestial. El impacto en la tierra fue igualmente devastador. Aunque Lucifer había sido derrotado en los cielos, su guerra contra Dios no había terminado. Después de su caída, Lucifer dirigió su atención a la humanidad, la creación más preciada de Dios. En su nuevo papel como Satanás, el adversario, Lucifer buscó corromper a los seres humanos y apartarlos del plan divino. En el jardín del Edén, tentó a Adán y Eva, los primeros humanos, incitándolos a desobedecer a Dios. Este acto de corrupción marcó el comienzo del pecado en la tierra y estableció el escenario para el conflicto espiritual entre el bien y el mal que continúa hasta nuestros días. El pecado original de Adán y Eva, instigado por Satanás, tuvo repercusiones que se extendieron a toda la humanidad. La desobediencia de los primeros humanos introdujo el mal en el mundo, creando una división entre Dios y sus criaturas. En lugar de vivir en armonía con su Creador, la humanidad se vio envuelta en una lucha constante contra el pecado y las tentaciones. Lucifer, ahora como Satanás, se deleitaba en este nuevo rol de destructor, viendo cómo los humanos, al igual que los ángeles caídos, sucumbían al orgullo, la ambición y el deseo. A partir de este momento, Satanás se convirtió en el enemigo de la humanidad, siempre buscando desviar a las almas del camino del bien. En el libro de Job, se nos muestra cómo Satanás continúa actuando como el acusador, intentando poner a prueba la fe y la lealtad de los seres humanos hacia Dios. La caída de Lucifer no solo transformó su propia naturaleza, sino que también lo convirtió en una fuerza activa de oposición en la historia humana. Cada tentación, cada pecado, cada acto de maldad es, en cierta medida, una manifestación de la influencia de Satanás en el mundo. Las consecuencias de la caída de Lucifer no se limitan solo al pecado y la tentación, también afectaron la forma en que los humanos experimentan el sufrimiento y la adversidad. En el libro del Génesis, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios les dijo que sufrirían las consecuencias de su desobediencia. Eva experimentaría dolor en el parto y Adán tendría que trabajar arduamente para obtener sustento. Este sufrimiento físico y emocional es parte del legado de la caída de Lucifer, ya que su tentación llevó a los humanos a alejarse del estado de perfección que Dios había diseñado para ellos. Sin embargo, no todo está perdido. Aunque la caída de Lucifer trajo consigo el pecado y la muerte, también preparó el escenario para la redención. A lo largo de la Biblia se nos muestra que, aunque Satanás tiene poder en el mundo, su influencia es limitada y temporal. En última instancia, Dios tiene un plan para restaurar el orden y la justicia. En el Nuevo Testamento, la llegada de Jesucristo marca el comienzo de este plan de redención. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo venció el poder del pecado y ofreció a la humanidad la oportunidad de ser redimida. La caída de Lucifer, entonces, puede verse como una etapa necesaria en el plan de Dios para la humanidad. Aunque trajo consigo sufrimiento y maldad, también proporcionó una oportunidad para que los humanos ejercieran su libre albedrío y eligieran el bien sobre el mal. La batalla entre el bien y el mal, iniciada con la rebelión de Lucifer, se convierte en una prueba para la humanidad, una prueba que, a través de la gracia divina, se puede superar. Además, la caída de Lucifer nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. Lucifer, en su deseo de alcanzar la divinidad, olvidó que su poder provenía de Dios. Al querer convertirse en su propio Dios, perdió la conexión con la fuente de todo bien. Esta es una lección que resuena no solo en la esfera celestial, sino también en nuestras propias vidas. Nos recuerda que el poder,
el orgullo y la ambición desenfrenada pueden alejarnos de nuestro propósito original y llevarnos por un camino de autodestrucción. Finalmente, la caída de Lucifer nos revela una verdad central sobre la naturaleza del mal, que el mal no es una fuerza independiente o igual a Dios, sino una distorsión del bien. Lucifer, que una vez fue el portador de la luz, eligió voluntariamente distorsionar su propósito y convertirse en la antítesis de lo que fue creado para ser. El mal, por lo tanto, no tiene existencia propia, sino que surge cuando los seres eligen apartarse de la bondad y la verdad. El impacto de la caída de Lucifer en el cielo y la tierra sigue siendo un tema central en la teología cristiana. Nos recuerda que, aunque el mal existe y tiene poder en el mundo, no tiene la última palabra. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, permite que el mal exista para que los seres, tanto humanos como angélicos, puedan ejercer su libre albedrío. Sin embargo, también promete que, en el final, el bien prevalecerá y el orden será restaurado. Después de su rebelión y expulsión del cielo, Lucifer asumió una nueva identidad, la de Satanás, el adversario. La transformación de uno de los ángeles más gloriosos en el enemigo del bien marcó un giro fundamental en la narrativa espiritual de la humanidad. Satanás, como lo conocemos hoy, no es solo un ser que se opone a Dios, sino que es un agente activo que busca corromper y destruir la creación divina. En este capítulo, analizaremos en detalle cómo el rol de Lucifer cambió después de su caída y cómo se convirtió en una figura central en la lucha entre el bien y el mal. El nombre Satanás proviene del hebreo Satan, que significa adversario o acusador. Este título refleja su nuevo propósito: oponerse activamente a la voluntad de Dios y desviar a la humanidad del camino del bien. Mientras que antes de su caída, Lucifer era un portador de luz y protector, ahora se dedicaba a corromper y tentar a los seres humanos. Su odio hacia Dios se trasladó hacia aquellos a quienes Dios ama, la humanidad. Uno de los primeros actos de Satanás después de su caída fue tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Según el relato bíblico, Satanás, en forma de serpiente, incitó a Eva a desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido. Este acto de tentación fue fundamental porque marcó el comienzo del pecado en la tierra. A través de su astucia y manipulación, Satanás logró que los primeros humanos rompieran su conexión con Dios, lo que llevó a su expulsión del paraíso y al sufrimiento que conocemos hoy. La tentación de Adán y Eva nos muestra cómo Satanás actúa, no como un ser que impone el mal directamente, sino como un manipulador que siembra la duda, el orgullo y el deseo en los corazones de los humanos. En este sentido, Satanás utiliza el libre albedrío humano como una herramienta para llevar a cabo su obra. No obliga a las personas a pecar, pero crea las circunstancias que hacen que el pecado parezca atractivo y justificado. Este patrón de tentación y corrupción es algo que se repite a lo largo de las Escrituras y en la vida de cada ser humano. El Nuevo Testamento también revela el rol central de Satanás en la lucha contra el plan de redención de Dios. En los Evangelios, Satanás aparece como el tentador que intenta desviar a Jesús de su misión divina. En Mateo 4:1-11, leemos sobre cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder y riquezas si se postraba y lo adoraba. Este acto de tentación no fue solo una prueba para Jesús, sino también un intento desesperado de Satanás por frustrar el plan de salvación. Al igual que había tentado a Adán y Eva, Satanás buscaba corromper al Salvador del mundo, pero fracasó. Jesús resistió las tentaciones de Satanás, reafirmando así su lealtad y obediencia a Dios. La tentación de Jesús en el desierto es un ejemplo clave de cómo Satanás opera en el mundo. No busca simplemente causar caos y destrucción,
Su objetivo principal es desviar a las personas de su relación con Dios. Satanás conoce las debilidades humanas y utiliza esas vulnerabilidades para sembrar la duda y la rebelión. A lo largo de la historia, ha tratado de corromper a líderes, profetas y seguidores de Dios, siempre con el mismo objetivo: hacer que se aparten de la verdad y el bien. Otro aspecto importante del nuevo papel de Satanás es su función como acusador. En el libro de Job, vemos cómo Satanás actúa como fiscal en la corte celestial, acusando a Job de seguir a Dios solo por las bendiciones que ha recibido. Satanás desafía a Dios, sugiriendo que si se le quitan esas bendiciones, Job maldecirá a Dios y se apartará de él. Dios permite que Satanás pruebe a Job, sabiendo que su fe se mantendrá firme. Este relato nos muestra que Satanás no solo es un tentador, sino también un acusador que busca poner a prueba la lealtad de los fieles. El papel de acusador de Satanás es crucial porque revela otra faceta de su estrategia para oponerse a Dios. No solo busca corromper a los seres humanos, sino que también intenta desacreditarlos ante Dios. Satanás quiere demostrar que la humanidad es incapaz de seguir a Dios por amor y lealtad, sino solo por los beneficios que puedan obtener. En esencia, Satanás está desafiando la idea misma de la bondad y la fidelidad humanas. Sin embargo, a pesar de su poder y su capacidad para tentar y acusar, la influencia de Satanás es limitada. Como se nos muestra en el relato de Job, Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Aunque fue desterrado del cielo, sigue siendo un ser creado y está sujeto a la autoridad divina. Esto es importante porque subraya que, aunque Satanás tiene poder, no es omnipotente. Dios sigue siendo el soberano del universo, y en última instancia, el mal no puede prevalecer sobre el bien. En la teología cristiana, Satanás es visto como el enemigo final que será derrotado en los tiempos apocalípticos. En el libro del Apocalipsis se describe la batalla final entre el bien y el mal, donde Satanás será finalmente derrotado y arrojado al lago de fuego, junto con sus seguidores. Esta visión del destino de Satanás es esencial porque reafirma que el mal, aunque tiene un papel en el mundo, no es eterno. En última instancia, Dios triunfará y restaurará el orden en la creación. El nuevo papel de Satanás también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal en el mundo. En lugar de ser una fuerza independiente y autónoma, el mal en la teología cristiana es una distorsión del bien. Satanás, que una vez fue Lucifer, es el ejemplo perfecto de esta distorsión. Fue creado para reflejar la luz y la gloria de Dios, pero eligió apartarse de ese propósito, convirtiéndose en el opuesto de lo que debía ser. En este sentido, el mal es una desviación del bien, una elección de rechazar el propósito divino en favor del ego y la ambición personal. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha sido una figura central en la lucha entre el bien y el mal. Su influencia se manifiesta en las tentaciones que enfrentamos cada día, en la corrupción que vemos en el mundo y en los desafíos espirituales que enfrentamos. Sin embargo, también debemos recordar que su poder es limitado y que a través de la fe y la obediencia a Dios, podemos resistir sus tentaciones. En última instancia, el nuevo rol de Satanás nos enseña importantes lecciones sobre el libre albedrío, la responsabilidad personal y la lucha espiritual. Satanás no puede obligarnos a pecar, pero puede crear las condiciones que hacen que el pecado parezca atractivo. Depende de cada uno de nosotros elegir si seguimos el camino del bien o nos dejamos seducir por las tentaciones del mal. La historia de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás es una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Nos muestra cómo incluso las criaturas más gloriosas pueden caer cuando se apartan de su propósito original y buscan su propio poder.
Al mismo tiempo, también es un recordatorio de que, aunque el mal tiene poder en el mundo, no tiene la última palabra. La redención es posible y el bien prevalecerá. Para los creyentes, el conocimiento del rol de Satanás en el mundo espiritual les permite estar más alertas ante las tentaciones y los desafíos. A lo largo de la Biblia, se nos insta a estar atentos y firmes en nuestra fe, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Este llamado a la vigilancia es fundamental en la vida espiritual, ya que Satanás sigue buscando desviar a los humanos del camino de la salvación. En conclusión, la transformación de Lucifer en Satanás no solo marcó el inicio de su oposición a Dios, sino que también nos enseñó lecciones valiosas sobre el mal, el libre albedrío y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Aunque Satanás sigue siendo un adversario poderoso, también sabemos que su derrota final está asegurada. Mientras tanto, el llamado para los seres humanos es resistir sus tentaciones y vivir de acuerdo con el plan divino. El libre albedrío es uno de los elementos más profundos e intrigantes de la teología y la filosofía cristiana. En el caso de Lucifer, el libre albedrío es central para comprender cómo una criatura creada en perfección, con acceso a la gloria divina, pudo elegir rebelarse contra su Creador. A diferencia de los seres humanos, que nacen con una naturaleza imperfecta debido al pecado original, Lucifer fue creado como un ser perfecto, sin defecto alguno. Entonces, ¿por qué y cómo eligió el mal? Para responder a esta pregunta, debemos entender cómo el libre albedrío opera en el contexto celestial. Dios, en su omnisciencia, otorgó a sus criaturas celestiales el don del libre albedrío. Este don no es simplemente la capacidad de tomar decisiones cotidianas, sino la libertad de elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. El libre albedrío es, en esencia, lo que hace que las decisiones de los seres creados tengan valor moral. Si Dios hubiera creado a los ángeles y a los seres humanos como autómatas sin la capacidad de elegir, la obediencia carecería de significado. El verdadero amor y la lealtad solo pueden surgir cuando hay libertad de elección. Lucifer, como todos los ángeles, tenía la capacidad de escoger su propio destino. Fue dotado de un intelecto superior, belleza, sabiduría y poder. Sin embargo, con todas estas bendiciones, también vino la responsabilidad de ejercer su libre albedrío de manera correcta. A lo largo de la narrativa bíblica, el libre albedrío es presentado como una prueba de fe y devoción. Para Lucifer, el desafío no era obedecer sin cuestionar, sino aceptar su lugar dentro del plan divino. Pero en algún momento, el orgullo y la ambición oscurecieron su juicio, y en lugar de usar su libertad para glorificar a Dios, Lucifer eligió rebelarse. Es importante subrayar que el libre albedrío no implica una obligación hacia el bien o el mal, sino la capacidad de elegir uno u otro. En este sentido, la caída de Lucifer no fue predestinada ni inevitable. Fue el resultado de una serie de elecciones que Lucifer hizo basándose en su propia interpretación de la realidad. Creyó que podía superar a Dios, que merecía más poder y que su rebeldía sería exitosa. Este uso del libre albedrío no fue forzado ni predeterminado, sino que reflejó una decisión consciente de apartarse de la luz para seguir su propia ambición. Este tema del libre albedrío no solo afecta a los ángeles, sino que también es central en la experiencia humana. Así como Lucifer tuvo la opción de obedecer o desobedecer, los seres humanos también enfrentan la misma elección.
En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron dotados con el libre albedrío y, al igual que Lucifer, eligieron desobedecer a Dios. La narrativa del pecado original refleja el mismo dilema que enfrentó Lucifer: la tentación de elegir el camino del orgullo y la desobediencia sobre la sumisión y la confianza en Dios. La filosofía del libre albedrío plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permitiría que Lucifer o cualquier ser eligiera el mal? La respuesta radica en el valor de la libertad. Sin la libertad para elegir, no puede haber verdadera bondad o amor. Dios no quiere una obediencia forzada, sino una obediencia que surge del amor y la devoción genuinos. Para que los seres creados puedan amar verdaderamente a Dios, deben tener la libertad de elegir no hacerlo. El libre albedrío, entonces, es tanto una bendición como una responsabilidad. En el caso de Lucifer, su caída es un recordatorio trágico de cómo el mal puede surgir de la distorsión del bien. Lucifer fue creado para ser un portador de luz, para reflejar la gloria y la verdad de Dios. Sin embargo, al ejercer su libre albedrío de manera incorrecta, ese mismo poder que fue diseñado para el bien se convirtió en una fuente de oscuridad. Esta transformación no fue causada por Dios, sino por la elección de Lucifer de alejarse del bien. En este sentido, el mal no es una fuerza independiente en el universo, sino el resultado de las decisiones que los seres libres toman cuando se apartan de su propósito divino. El libre albedrío también introduce la idea de la responsabilidad moral. Tanto los ángeles como los seres humanos son responsables de las elecciones que hacen. La rebelión de Lucifer no fue solo un error o un malentendido, fue un acto consciente de desobediencia y orgullo. Del mismo modo, las decisiones que tomamos en nuestras vidas también tienen consecuencias morales. Aunque podemos ser tentados por el mal, somos responsables de cómo respondemos a esas tentaciones. El libre albedrío nos da la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero también nos hace responsables de las consecuencias de nuestras elecciones. En la teología cristiana, el libre albedrío es también la puerta de entrada a la redención. Aunque Lucifer eligió rebelarse y no hay indicios de que busque la redención, los seres humanos, a través de Jesucristo, tienen la oportunidad de redimirse. El libre albedrío nos permite aceptar la gracia de Dios y volver al camino del bien. Mientras tengamos la libertad de elegir, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En este sentido, el libre albedrío es tanto un don como una prueba, pero también es un medio de salvación. La caída de Lucifer, vista a través del lente del libre albedrío, nos recuerda que incluso los seres más gloriosos están sujetos a las mismas pruebas y tentaciones que enfrentamos los humanos. El libre albedrío es lo que nos hace capaces de amar, servir y glorificar a Dios, pero también es lo que nos da la posibilidad de alejarnos de Él. Esta tensión entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, es parte de la naturaleza misma de la libertad. Y aunque el mal puede surgir de la libertad mal utilizada, también lo puede hacer el bien más grande, como el sacrificio y la devoción voluntaria a Dios. En conclusión, la filosofía del libre albedrío nos ofrece una comprensión más profunda de la caída de Lucifer y su impacto en el universo. Nos recuerda que el mal no es una fuerza creada por Dios, sino el resultado de elecciones libres hechas por seres que decidieron apartarse de la bondad divina. Al mismo tiempo, el libre albedrío nos ofrece la oportunidad de elegir el bien, de regresar a Dios y de resistir las tentaciones del mal. Es a través de esta libertad que podemos experimentar el verdadero amor y la redención, y es a través de esta libertad que, aunque caigamos, podemos volver a levantarnos. Lucifer, aunque mayormente conocido a través de la teología cristiana, es una figura que también aparece en otras tradiciones religiosas, aunque bajo diferentes nombres y con distintas interpretaciones. En este capítulo examinaremos cómo Lucifer es representado en el cristianismo,
el judaísmo, el islam y otras religiones, y cómo su papel como rebelde o adversario resuena a través de diversas narrativas. Lucifer en la teología cristiana. En la teología cristiana, Lucifer es identificado principalmente como el ángel caído que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, transformándose en Satanás. Su historia es relatada indirectamente a través de diversos pasajes bíblicos, aunque no siempre bajo el nombre de Lucifer. El nombre mismo proviene de un pasaje en Isaías 14:12, donde se refiere a una caída de una figura denominada lucero de la mañana, y tradicionalmente se ha interpretado como una referencia a la caída de Lucifer. En la teología cristiana, Lucifer es considerado el antagonista principal, quien personifica el mal y la tentación, y cuyo objetivo es desviar a la humanidad del camino de Dios. Lucifer, como Satanás, es retratado en el Nuevo Testamento como el tentador que busca oponerse al plan de Dios, y su papel en la salvación y redención del mundo es central. En los Evangelios vemos cómo Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto, ofreciendo poder y riquezas a cambio de su lealtad. A lo largo de la Biblia, Satanás también actúa como acusador, sugiriendo que los seres humanos solo sirven a Dios por interés, como se ve en el libro de Job. El cristianismo ve a Lucifer no solo como un enemigo de la humanidad, sino como el origen del mal en el universo. Su caída es interpretada como el inicio de la lucha entre el bien y el mal, una batalla cósmica que afecta tanto a los cielos como a la tierra. El destino final de Lucifer en la teología cristiana está descrito en el Apocalipsis, donde será derrotado definitivamente y arrojado al lago de fuego, asegurando la victoria final de Dios sobre el mal. Lucifer en el judaísmo. El judaísmo no presenta una figura de Satanás o Lucifer de la misma manera que el cristianismo. En la tradición judía, el Satán es más un papel que un individuo específico. El término Satán en hebreo significa adversario o acusador, y en los textos judíos se refiere a veces a un ángel que actúa como fiscal en la corte celestial. A diferencia de la teología cristiana, el Satán en el judaísmo no es un ser inherentemente malvado, sino más bien un agente de Dios que pone a prueba la fe y la lealtad de las personas. Un ejemplo clásico de este rol se encuentra en el libro de Job, donde el Satán se presenta ante Dios para cuestionar la fidelidad de Job. Dios permite que el Satán pruebe a Job para demostrar la autenticidad de su fe. En esta narrativa, el Satán no está en rebelión contra Dios, sino que opera dentro de los límites del plan divino, actuando como un probador de la humanidad. El concepto de un ángel caído que se rebela contra Dios no está desarrollado en la misma medida en el judaísmo como en el cristianismo. La historia de la caída de Lucifer, tal como se presenta en la teología cristiana, es una construcción posterior que fue influenciada por otras tradiciones, incluyendo las ideas del dualismo zoroástrico. Lucifer en el Islam. En el Islam, la figura que más se asemeja a Lucifer es Iblis. Iblis es un ser creado por Dios que, según el Corán, se negó a postrarse ante Adán cuando Dios lo ordenó. A diferencia de los ángeles, que están hechos de luz, Iblis fue creado a partir de fuego y, según algunas interpretaciones, es un jinn. En el Corán, la rebelión de Iblis es impulsada por su orgullo y su negativa a considerar a los humanos como superiores a él. Esta arrogancia llevó a su expulsión del paraíso y a su condena a atentar a la humanidad hasta el día del juicio. Iblis juega un papel similar al de Satanás en la tradición cristiana, ya que se dedica a desviar a los humanos del camino de la rectitud. Sin embargo, una diferencia clave en la interpretación islámica es que Iblis no es considerado un ángel. El Corán menciona explícitamente que los ángeles no desobedecen a Dios, lo que significa que Iblis, al ser capaz de desobedecer, no puede ser un ángel. En cambio, su naturaleza como un jinn le otorga una mayor capacidad de libre albedrío, similar a la de los humanos.
En el Islam, Iblis es también un adversario de Dios, pero, al igual que en el cristianismo, su derrota final está asegurada. Al final de los tiempos, Iblis será castigado por sus acciones y arrojado al infierno junto con aquellos que lo hayan seguido. Lucifer en otras religiones y tradiciones. Fuera de las 3 religiones abrahámicas, encontramos varias figuras que comparten similitudes con Lucifer. En la religión zoroástrica, por ejemplo, existe el concepto de Angra Mainyu o Ahriman, el espíritu destructivo que se opone a Ahura Mazda, el dios del bien. Ahriman representa el mal en el dualismo zoroástrico, un sistema en el que el bien y el mal son fuerzas opuestas que están en constante conflicto. Aunque Angra Mainyu no es un ángel caído en el sentido cristiano, su papel como oponente del bien lo convierte en una figura similar a Lucifer. En el hinduismo, el concepto de seres divinos que caen o eligen el mal también existe, aunque es presentado de manera diferente. Los asuras, seres poderosos que a menudo luchan contra los devas, dioses, pueden considerarse paralelos a los ángeles caídos. Estos seres, originalmente destinados a proteger el orden cósmico, eligen seguir el camino del egoísmo y la violencia, lo que lleva a su caída y enfrentamiento con los devas. Otra figura interesante es Prometeo en la mitología griega. Aunque no es un ser malvado, Prometeo es un titán que desafía a los dioses al robar el fuego del Olimpo y dárselo a la humanidad. Esta rebeldía y su posterior castigo resuenan con la historia de Lucifer en su desafío a la autoridad divina. Prometeo, al igual que Lucifer, es un portador de luz, literalmente, al traer el fuego a la humanidad, pero es castigado por su transgresión. Comparaciones y contrastes entre las tradiciones. A pesar de las diferencias entre las representaciones de Lucifer, Satanás, Iblis y otras figuras rebeldes en diversas religiones, hay varios temas recurrentes que emergen. El orgullo y la ambición son a menudo los factores que impulsan la caída de estos seres, y su desafío a la autoridad divina es central en sus respectivas narrativas. Aunque algunos, como Iblis, siguen un papel similar al de Lucifer en términos de su rebelión y su rol como tentadores, las diferencias teológicas, como su naturaleza, Jin frente a ángel, reflejan las particularidades de cada sistema de creencias. Una diferencia clave entre el cristianismo y otras religiones es la idea del dualismo. En la teología cristiana, Lucifer es una criatura subordinada que, aunque poderosa, no es igual a Dios. Dios sigue siendo omnipotente y, en última instancia, prevalecerá sobre el mal. Sin embargo, en religiones como el zoroastrismo, el mal y el bien son fuerzas casi iguales en poder, lo que crea una lucha más equilibrada entre el bien y el mal. Reflexiones finales. Lucifer, bajo diferentes nombres y formas, ha sido una figura central en las narrativas de la rebelión, la tentación y el mal en varias religiones. Su historia, aunque varía en detalles y contextos, refleja un tema universal: el conflicto entre el bien y el mal, el orgullo y la humildad, y la importancia del libre albedrío. Ya sea en el cristianismo, el judaísmo, el islam o en otras tradiciones, la figura de Lucifer nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La caída de Lucifer es una de las narrativas más fascinantes y complejas en la historia religiosa, no solo por su significado teológico, sino por las profundas lecciones morales y filosóficas que ofrece. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo Lucifer pasó de ser el ángel más glorioso a convertirse en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Su historia, sin embargo, es mucho más que un relato de rebelión y castigo. Nos enseña lecciones eternas sobre la naturaleza del orgullo, el poder del libre albedrío
y las consecuencias de nuestras decisiones. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de la caída de Lucifer es el peligro del orgullo desmedido. Lucifer fue creado como un ser perfecto, dotado de una sabiduría y belleza incomparables, pero su orgullo, alimentado por su ambición de ser más que Dios, lo llevó a su perdición. El orgullo de Lucifer lo cegó ante la realidad de su naturaleza creada. Olvidó que todo lo que tenía provenía de Dios y que su esplendor era un reflejo de la gloria divina, no un logro propio. Este es un recordatorio para todos nosotros de que el orgullo, cuando no se controla, puede nublar nuestro juicio y llevarnos por un camino de autodestrucción. El orgullo de Lucifer no solo lo llevó a desafiar a Dios, sino que también lo apartó de su propósito original. Fue creado para ser un portador de luz, un reflejo de la gloria divina, pero su ambición lo convirtió en la encarnación de la oscuridad y el mal. Esta transformación nos enseña que, cuando nos desviamos de nuestro propósito original por perseguir ambiciones egoístas, podemos perder el sentido de quiénes somos y para qué fuimos creados. El orgullo no solo distorsiona nuestra percepción del mundo, sino que también corrompe nuestra identidad y propósito. Otra lección crucial es el poder y la responsabilidad que conlleva el libre albedrío. Tanto los ángeles como los humanos fueron dotados de la capacidad de elegir, y esta libertad es lo que nos hace moralmente responsables de nuestras acciones. La rebelión de Lucifer fue una elección consciente, un ejercicio de su libre albedrío que lo llevó a desafiar el orden divino. Su historia nos recuerda que nuestras decisiones, ya sean grandes o pequeñas, tienen consecuencias. El libre albedrío es un don precioso, pero también es una prueba. Cómo lo utilicemos determinará no solo nuestro destino, sino también el impacto que tengamos en el mundo que nos rodea. En nuestra vida cotidiana también enfrentamos tentaciones y desafíos que nos invitan a elegir entre el bien y el mal. La historia de Lucifer nos muestra que incluso las criaturas más gloriosas pueden caer cuando eligen el camino del orgullo y la rebelión. Del mismo modo, nosotros también somos susceptibles a las tentaciones del poder, la ambición y el egoísmo. La clave está en reconocer estas tentaciones y resistirlas, recordando siempre que el verdadero poder y la verdadera grandeza provienen de la humildad y la obediencia a nuestro propósito divino. La caída de Lucifer también nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones. Su rebelión no solo afectó su propio destino, sino que también tuvo un impacto profundo en los cielos y en la tierra. Los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo, y la humanidad sufrió las consecuencias del pecado y la tentación. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que también influyen en los que nos rodean. El mal no ocurre en el vacío. Nuestras acciones, buenas o malas, tienen un efecto dominó que puede repercutir en la vida de otros. Una de las reflexiones más profundas que surge de la historia de Lucifer es la naturaleza del mal. En su origen, Lucifer fue creado para el bien, pero sus elecciones lo llevaron a convertirse en el enemigo del bien. Esto nos muestra que el mal no es una fuerza independiente que existe por sí misma, sino una distorsión del bien. El mal surge cuando las criaturas eligen apartarse de su propósito divino y buscan su propio interés a expensas de los demás. Esta idea tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de la moralidad. El mal no es una entidad autónoma, sino el resultado de decisiones que desvían el bien hacia el egoísmo y la destrucción. A través de la figura de Lucifer también aprendemos sobre la importancia de la redención y la esperanza. Aunque la historia de Lucifer es trágica, el cristianismo ofrece un mensaje de esperanza para la humanidad. Mientras que Lucifer eligió no buscar redención, los seres humanos, a través de la gracia de Dios, tienen la oportunidad de arrepentirse y volver al camino del bien. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es un recordatorio de que, aunque el mal existe en el mundo,
La redención siempre es posible para aquellos que eligen volver a Dios. A diferencia de Lucifer, cuya caída fue definitiva, los humanos tienen la oportunidad de redimirse y restaurar su relación con el Creador. En este sentido, la historia de la caída de Lucifer puede verse no solo como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición, sino también como un recordatorio de que la redención está siempre al alcance de aquellos que buscan el perdón y la misericordia divina. Mientras tengamos el libre albedrío, siempre tendremos la opción de elegir el bien sobre el mal, de resistir la tentación y de vivir de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Finalmente, la historia de Lucifer nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder y la autoridad. Lucifer no fue creado como un ser malvado. Su caída fue el resultado de su deseo de poder y su ambición de ser igual a Dios. Este es un recordatorio de que el poder, cuando no está equilibrado por la humildad y el respeto por la autoridad divina, puede ser destructivo. En nuestras propias vidas debemos tener cuidado de no permitir que el deseo de poder o control nos aleje de nuestros valores fundamentales. El verdadero liderazgo y la verdadera grandeza se encuentran en el servicio y la obediencia, no en la búsqueda del poder por sí mismo. En conclusión, la caída de Lucifer es una historia que trasciende las barreras del tiempo y la religión. Es un relato que nos enseña sobre el orgullo, el poder, la responsabilidad y la redención. A través de la figura de Lucifer, aprendemos que incluso los seres más gloriosos están sujetos a las tentaciones del mal, pero también que la redención es posible para aquellos que eligen el camino del bien. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, a reconocer las tentaciones en nuestras vidas y a buscar siempre vivir de acuerdo con el propósito divino. En última instancia, la historia de Lucifer nos recuerda que aunque el mal tiene poder en el mundo, el bien siempre prevalecerá. La caída de Lucifer es más que una historia antigua de rebelión en el cielo. Es una lección atemporal sobre el poder destructivo del orgullo, la importancia del libre albedrío y el impacto profundo de nuestras decisiones, tanto en nuestras vidas como en la vida de los demás. A través de esta narrativa hemos explorado cómo el ángel más glorioso se convirtió en el adversario más temido y cómo su elección de apartarse de Dios marcó el comienzo de una batalla cósmica entre el bien y el mal que sigue resonando en nuestras vidas hoy. A lo largo de este viaje hemos visto que el orgullo, cuando se deja sin control, puede cegarnos ante la verdad y alejarnos de nuestro propósito original. El libre albedrío es un don valioso, pero también una responsabilidad, porque cada elección que hacemos tiene consecuencias, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. La historia de Lucifer nos enseña que incluso en nuestras caídas y errores, siempre tenemos la oportunidad de regresar al bien, de buscar la redención y de restablecer nuestra relación con Dios. Pero este relato también nos llama a la acción. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos constantemente tentaciones similares a las que Lucifer enfrentó. Nos enfrentamos al orgullo, a la ambición y a las decisiones que podrían alejarnos del bien. La historia de Lucifer nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras elecciones, de resistir el mal y de buscar siempre vivir de acuerdo con nuestro propósito divino. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para aplicar estas lecciones en tu vida? Tómate un momento para reflexionar sobre tus decisiones y tus motivaciones. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo o la ambición han nublado tu juicio? ¿Estás viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tiene para ti? Recuerda que, a pesar de nuestras caídas, siempre tenemos la opción de volver al camino correcto. La redención está al alcance de aquellos que buscan la gracia y la misericordia divinas. Te invito a que sigas reflexionando sobre esta historia y sobre cómo afecta tu vida personal y espiritual. No dejes que el orgullo o la ambición te desvíen de tu verdadero propósito.
propósito. Mantente firme en tu fe, busca el bien en todas tus decisiones y recuerda que siempre hay una oportunidad para la redención. Si este contenido te ha sido útil y te ha llevado a nuevas reflexiones, te animo a que te suscribas al canal, le des un me gusta y compartas este video con quienes puedan beneficiarse de estas lecciones. Sigue acompañándonos en esta travesía hacia una comprensión más profunda del bien, el mal y el propósito divino. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que inspire, edifique y nos guíe a vivir en el camino del bien.